y estaba mediado en todo esto. ¿Por qué? Porque en las células musculares lisas que están aquí iban a captar esta distensión y por medio de los mecanorreceptores lo que iban a hacer es incrementar la concentración de calcio en la celular para desencadenar esa contracción súper rápida. El segundo mecanismo era este, que era el sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. Aquí vamos a ver qué es lo que se está captando, qué es lo que sensa la mácula densa. La mácula densa va a sensar el incremento de la concentración de cloruro de sodio. Como el cloruro de sodio va a incrementarse su concentración, lo que va a pasar es que esta mácula densa va a avisarle a las arteriolas aferentes mediante la secreción de sustancias vasoconstrictoras como la adenosina, como el trioxano, como el ATP. ¿Para qué? Para que haya una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que disminuya la tasa de filtración glomerular, para que haya menos sangre aquí. De esa manera disminuye la concentración de cloruro de sodio, pero no porque disminuye realmente el cloruro de sodio, sino porque disminuye el flujo que va a haber ahí. ¿Sí? Por eso principalmente. No olvidar los componentes de la estructura del aparato yuxtaglomerular, que está constituido por la mácula densa, por las células yuxtaglomerulares, que están aquí, son las que van a producir estas sustancias vasoconstrictoras. Y también tenemos a lo que es las células mensajeras, que son también parte de este sistema. Por parte de lo que es las vías extrínsecas, la vía extrínseca, vamos a tener aquí el sistema nervioso periférico, especialmente el simpático. ¿Qué va a pasar? A nivel de las células yuxtaglomerulares glandulares, que tiene receptores beta 1 para lo que es estas catecolaminas, van a responder como liberando angiotensina 2. ¿Sí? La renina, para activar el sistema renina-angiotensina aldosterona. Secreta renina y activa el. A nivel de lo que son las arteriolas aferentes y eferentes, aquí se tienen receptores, los alfa 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los alfa 1 correspondían al efecto de estas catecolaminas, producían ¿qué cosa? Una vasoconstricción. ¿Sí? Eso principalmente. En el caso también del mantenimiento de este sistema, tanto de los sistemas de vasoconstrictores y vasodilatadores, vamos a tener aquí dos sistemas que van a ser importantes. Que va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema que son la cinina-calicreína. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la angiotensina va a venir del angiotensinógeno, que previamente va a ser activado por la renina, que es liberado por las células yuxtaglomerulares del riñón. Entonces, tendremos angiotensina 1 y gracias a la enzima convertidora de la angiotensina tendremos angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a tener su papel como un vasoconstrictor. ¿Sí? Mientras que el sistema de calicreínas va a activarse. ¿Gracias a qué? A que existen estas cininas inactivas, gracias al papel de esta enzima convertidora de angiotensina, va a activarlas y junto con el cininógeno van a producir radicidina. La radicidina tiene un efecto vasodilatador. Ahora, estas cininas que van a estar inactivas se van a activar debido a la presencia, por ejemplo, de cargas negativas. ¿Ok? De cargas negativas va a poder darse esa activación. Algo que es interesante es aquí, en esta integración, donde se ve que, por ejemplo, la angiotensina 2, gracias a
esta enzima, la ACE2, puede convertirse luego en angiotensina 1,7. La angiotensina 1,7 va a tener efectos de tipo, ya no vasoconstrictores, sino vasodilatadores. Pueden cambiar su actividad. O sea, de una angiotensina 2 puede cambiar a una angiotensina 1,7 que tiene un efecto contrario, ¿sí? Ya no es un vasoconstrictor, sino un vasodilatador, ¿sí? Eso es interesante cuando lo he encontrado, ¿sí? Y miren, todos estos vienen de esta bradicidina. La bradicidina, recuerden que es un vasodilatador, lo que va a activar es esta serie de productos. Óxido nítrico también vasodilatador, si mal no recuerdo, ¿sí? Ok, ¿qué más tenemos aquí? ¿Qué más hay que mencionar? Nada más. Y aquí tiene su resumen de cada uno de los mecanismos, ¿ya? Se llamaba podosina y neurina. Eran las proteínas del podosina. ¿Te acuerdas que daba carga negativa? Nefrina y podosina se llaman las proteínas de los podocitos, ¿ya? Que le dan esa carga negativa para que le permitía atraer cargas contrarias para que pueda mejorar su filtración. Ok, ahora entraremos a la parte más emocionante, ¿ok? ¿Qué va a ser los mecanismos de filtración, de reabsorción y de secreción? Y vamos a trabajar primero por túbulo contorno proximal, luego por la CG, túbulo contorno distal y vamos a terminar con túbulo colector. En la parte de lo que es el túbulo contorno proximal, recordemos que ahí se va a realizar la reabsorción de gran cantidad de solutos. Acá están todos, miren. Se lo absorbe sodio aproximadamente un 75%, cloro igual, un poquito más de calcio, fosfatos por acción de paratormona, urea, glucosa al 100%, igual que aminoácidos al 100%. ¿Sí? ¿Qué más está absorbiendo? Agua, magnesio, potasio y bicarbonato. ¿Y qué se secreta? Hidrogeniones. ¿Sí? Hidrogeniones. Y miren acá está la creatinina, que no tiene ningún proceso ni de reabsorción y no va a pasar de frente. ¿Sí? Ahora, para estos procesos vamos a necesitar ¿qué? Transportadores. Y vamos a verlo aquí. Aquí se ve también, pero ¿por qué es tan chiquito? Aquí está. Miren, porque no se ve bien, ¿no? Se ve muy mal. Este es el fluido tubular y aquí tenemos todos estos mecanismos que se van a ver. ¿No? Está feo. Vamos a hablar primero de la reabsorción de la glucosa. La glucosa se absorbe al 100% en el túbulo contorneado proximal y eso se da gracias a los transportadores de sodio y glucosa, ¿sí? Gracias a SGLT2 y SGLT1. SGLT2 está trabajando aquí en el primer tercio proximal y aquí tiene bastante cantidad de glucosa, mientras que SGLT1 va a trabajar en el último tercio donde va a haber menor cantidad de glucosa. Es como que va a ser más fino ahí, a ese nivel para que pueda captar. Y la otra diferencia es que aquí va a captarlo gracias a el pase de dos moléculas de sodio. Una vez que ya la glucosa está dentro de las células epiteliales del túbulo contorneado proximal, ¿qué va a pasar? Va a salir a través de la membrana vasolateral, a través de qué transportador? Un transportador de urea, ¿no? Un glúcido. Y ese sodio que se utilizó para poder pasar por medio del transporte activo secundario, luego va a salir de la célula gracias a la bomba de sodio y TPase, ¿sí? Transporte activo secundario, primario, y esta es difusión facilitada. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en óxido. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? De glucosa en orina, nada de glucosa en orina. ¿Sí? Porque se está dando la reabsorción
al 100%. Para el caso de los otros solutos, vamos a tener aquí lo que es la reabsorción, por ejemplo, de lo que es cloro, ¿ok? Acá está cloro, potasio, urea y agua. Lo que es cloro va a trabajar por medio de sus canales de cloro que va a permitir su reabsorción y luego su también liberación a nivel del intersticio para que pueda ir hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Asimismo tenemos que tanto los hidrogeniones, el sodio, todos estos van a estar aprovechando esa fuerza que tienen o esa gradient de concentración, como el sodio que hemos visto, que va a ayudar a absorber tanto glucosa como a los aminoácidos. Y aquí también se aprovecha para secretar hidrogeniones, ¿se acuerdan? Y en esta parte de secretar hidrogeniones, ahí está. En el caso de potasio y agua van a también ser reabsorbidos por medio de una absorción de tipo paracelular. Si entre las reactions, aquí se va a reabsorber. Asimismo, también tenemos que el agua se puede reabsorber por medio de sus poros, ¿no? Las ecuaporinas, que habíamos visto que estaba en todo la nefrona, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que no se debe quedar aquí dentro los componentes que están en menor proporción. Por ejemplo, el sodio no puede quedarse aquí, tiene que también salirse. Por eso es que aquí tenemos esta bomba de sodio y potasio. Asimismo, la glucosa que está ingresando por este cotransporte con sodio necesita salir. Aquí está saliendo para irse a lo que es la circulación, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver en el otro lado. Los transportadores ya los hemos visto, ¿sí? A ver. ¿Qué de nuevo tenemos aquí? Vamos a ver el bicarbonato más adelante, pero ahí también está el bicarbonato, no sé si lo logran ver. ¿Sí? Acá está, ¿no? Miren, producto de la activación de tanto CO2 y agua, vamos a tener, ¿qué cosa? Aquí tenemos un compuesto que es el ácido carbónico, y gracias a la anhidrasa carbónica se va a convertir en ¿qué? En agua y CO2. ¿Okay? Está produciendo. Entonces, este CO2 se va a absorber de manera pasiva y aquí dentro de esa también hay anhidrasa carbónica, se convertirá en ácido carbónico. Este es bastante inestable. Además, tengamos en cuenta que también se está dando el proceso de reabsorción principalmente de lo que es cloruro de sodio. Cuando el cloruro de sodio atraviesa, lo que va a pasar por caliente es que también el agua también va a atravesar de manera paracelular, ¿sí? Aquí hay uno de bicarbonato que vamos a ver mejor. Aquí está. Aquí tenemos. Esto es el espacio o el espacio de filtración, la luz tubular, que es donde está el ultrafiltrado. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos sodio y bicarbonato. Ese bicarbonato, ¿okay? Está neutralizando ese hidrogenión que está saliendo por cotransporte con el sodio, ¿sí? Sale un hidrogenión, ingresa un sodio y el bicarbonato lo está neutralizando. Acá está. ¿Sí? Lo neutraliza. Y esta neutralización va a traer como consecuencia que se va a producir agua y CO2. Este CO2 va a difundir a través de la membrana y va a hidratarse nuevamente y producirá ácido carbónico y luego bicarbonato de hidrógeno. Este bicarbonato es el que va a salir por cotransporte con sodio al líquido intersticial, mientras que el hidrogenión es el que va a salir aquí para poder utilizar este bicarbonato, ¿sí? Entonces estábamos ahí en este proceso de ingreso y salida. ¿Qué más se va a reabsorber? También se va a reabsorber fosfatos, ¿ok? Los fosfatos se van a reabsorber gracias a diferentes proteínas que van a permitir su reabsorción. Y aquí algo para que tengamos en cuenta
es que van a reabsorberse con diferentes transportadores, ¿okay? Unos que van a estar relacionados con 3 sodios y otros 2 sodios. Entonces estamos aprovechando la gradiente del sodio para poder ingresar. Pero cuando ingresa sodio, recuerden, como tiene cargas positivas, puede despolarizar la membrana y para eso se necesita sacarlo nuevamente y eso se va a dar gracias a la bomba de sodio y potasio HPase. ¿Sí? Es de la de sodio. La de sodio es con todo, o sea, a sodio se le aprovecha, ¿por qué? Porque sodio está en mayor concentración en el extra, entonces por eso se va a aprovechar. Sodio trabaja demasiado porque miren, está implicado en la absorción de fosfatos, está involucrado en la absorción de sulfatos, de citrato, de aminoácidos, de glucosa. Entonces todos quieren ingresar con él por transporte activo secundario por lo general, ¿sí? Todos quieren aprovecharse de él. Y vamos a ver luego que cuando llegue ya a la célula, aquí va a darse luego la salida de estos componentes, ¿okay? Para que pueda pasar luego el corriente sanguíneo. Vamos a intentar esto. Calcio. ¿Cómo se reabsorbe el calcio a nivel del riñón? O sea, ¿cómo se acuerdan que se reabsorbe el calcio? Ahí como se explicaban sus compañeros, ¿se acuerdan? ¿Cómo se reabsorbe el calcio? Isabel, ¿te acuerdas? ¿Lo hiciste eso o no? ¿Hiciste tu reabsorción de calcio a nivel tubular? No, a nivel paracelular. ¿Qué? A nivel paracelular. Ya. Se reabsorbía mediante la vía paracelular y también transcelular. Pero transcelular, ¿con qué se reabsorbía? Canales de calcio. Canales de calcio, y luego estos canales de calcio lo que iban a hacer era junto con el sodio ayudaba por la gradiente que generaba el sodio. bien, claro que sí, porque eso es importante, siempre va a ir a la gradiente va a ser importante para este tipo de transportes. Además, hay que mencionar que una vez que el calcio está dentro también se tiene que sacar. Usted mencionaba, no sé dónde escuché, que el calcio no puede estar mucho tiempo en el íntegro. Entonces tiene como que unir a alguien para poder no estar salir. calcio y iónico. Aquí en la calcitina no estoy muy segura, pero la calcitina está principalmente a nivel del intestino, cuando se absorbe. Pero sí, pero también estaba dentro de ahí. ¿Dónde está la calcitina? Había una imagen que yo tenía en cámara. ¿Es Es que igualita? hay diferentes partes del, Pero es del igualita. riñón. Solo El calcio se va a absorber mediante diferentes transportadores, diferentes proteínas. Se habla también del TRPV también, que está implicado para la reabsorción de calcio, ¿sí? Pero el calcio se va a absorber de esas dos maneras, de trans y paracelular, ¿sí? Y esta obedece a la acción de paratormona principalmente. Ok. Ahora, el enlace de Henle. ¿Qué va a pasar en el enlace de Henle? Sí, hemos explicado que cuando hicimos ADH, ¿no? ¿Qué producía? ¿Se acuerdan? ¿El calcio transcelular es por un intercambiador de sodio y calcio o es solo un canal? ¿Cuál? Ahí con el sodio que mencionó, creo. Aquí para la membrana apical va a ingresar por medio de canales de calcio, ¿ok? Luego para que salga hacia lo que es la sangre, hacia el intersticio, lo que se va a usar son las bombas, ¿ok? De calcio o los intercambiadores también, ¿sí? Entonces va a salir de diferentes maneras. ¿Sí? A ver, ¿qué pasa en el asa de Henle? ¿Se acuerdan un poquito del asa de Henle, la que dijimos? Profesora, pero NKCC, creo que Claro, NKCC, pero en donde la parte descendente, ascendente,
ascendente. La parte ascendente, porque el ascendente ya está como es impermeable al agua, ¿sí? Y en cambio la parte descendente le va a ser permeable al agua. Por eso es que ven que se cambia ahí la osmolaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando pasa de el túbulo contorneado próximo, cuando pasa de la cápsula de Bowman, aquí va a venir intrafiltrado con una osmolaridad de 300, 300, 300, y luego aquí va a llegar y va a darse una concentración. ¿Por qué? Porque todo este vaso descendente va a ser permeable al agua, entonces el agua va a salir. El agua va a salir, ¿por qué? Porque aquí termina el gradiente. Aquí afuera termina el gradiente. Recuerden que el nivel, a medida que se va entrando a la médula, se va haciendo más concentrado. Entonces, aquí se va a salir el agua, va a salir, y lo que va a pasar es que aquí se va a ir concentrando. 500, 300, 500, 700, hasta llegar a 1200. Luego, en esta asa ascendente, lo que va a pasar es que ya no se va a reabsorber agua, sino que se va a reabsorber solutos, y gracias a ese transportador, el NKCC, que en realidad lo que va a reabsorber es cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque se secreta el potasio otra vez, ¿sí? Ahora, esto junto con lo que es los vasos rectos que van a estar ahí metidos, van a producir este mecanismo a contracorriente, que vamos a ver, el efecto multiplicador a contracorriente, que se va a producir aquí, ¿no? Aquí viene el vaso recto. Entonces, va a ir llegando la sangre aquí. ¿Y con qué llega? ¿Con qué osmolaridad? 300, ¿no? Desde 300. Y como vamos a tener aquí, ¿qué cosa? La acumulación de solutos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Hacia dónde van esos solutos? Aquí en los vasos rectos, lo que vamos a ver es que va a ir aumentando también acá. Aumentando la concentración. Luego aquí, como hay agua, va a ingresar, y esta concentración que puede estar 400, 500, 1200 aquí, luego va a ir disminuyendo hasta que pueda salir nuevamente con 300 en el vaso. Entonces, ¿qué es lo que está causando esta concentración? Que haya ese flujo de agua. Entonces ingresa con 300 y sale con 300, pero en el proceso se ha dado este cambio de osmolaridad en los vasos rectos, ¿sí? Y eso se da gracias a que aquí se está acumulando aquí a este nivel los solutos. Incluso hay comunicación entre estos también, ¿sí? Es movimiento de solutos y de solventes. A ver, ¿Pacho? Aquí a nivel de la CQN también hay reabsorción de lo que es magnesio y calcio, pero ligado a la activación o el estímulo de paratormona. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Más rápido. Ya está. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que cuando llega el ultrafiltrado tenemos una solución de tipo isotónica, pero a medida que va a ir avanzando, por ejemplo en gasa de Henkel, va a ir concentrándose y luego diluyéndose por el efecto de que por ejemplo los NKCC en el ramo ascendente, ¿ok?
hasta que pueda llegar a una solución de tipo hipotónica. ¿Sí? ¿Para qué hacer este proceso? Para concentrar y diluir la orina, ¿sí? Para hacer que se difunda, que salga esta agüita y pueda entrar. ¿Sí? Eso permite, la médula permite que se dé una concentración. Y a nivel del túbulo contorneado distal, ¿qué tenemos? También lo que va a ser un proceso de reabsorción de sodio, agua, pero vamos a ver que esto va a depender de algunas hormonas, como por ejemplo aldosterona. Aldosterona va a tener efecto aquí al túbulo contorneado distal. ¿Qué cosa hacía aldosterona? Era absorbía agua. Ya reabsorbe, pero ¿cómo reabsorbe? Por el sodio. Reabsorbe sodio y por ende va a reabsorber agua con la gradiente. Esta aldosterona va a tener efectos sobre estas células del túbulo contorneado distal y lo que va a hacer es que estimular a los ENaC. ¿Qué son los ENaC? Es los canales epiteliales de sodio. Los ENaC van a poder activarse gracias a aldosterona para que pueda reabsorber sodio y por ende también. Entonces aquí va a ser importante eso. Mientras que en el túbulo colector, sigamos ya, No quiero arreglar también otra vez. no, acá está tu calvinina. El túbulo contorneado distal. Distal. Y acá está, ¿ven? Esos transportadores que les mencionaba, los TRPV, que es una familia bastante grande, ¿ya? Que va a estar relacionado con la reducción o movimientos de muchos iones. En este caso, lo que se está dando es esta reabsorción de calcio y obviamente la calvinina va a ser importante porque es como que la tiene unida a él para que no se note que se incrementándose los niveles de calcio. ¿Sí? Ahora veremos el túbulo colector y ahorita vamos a ver mecanismos de ADH y de vasopresina. El túbulo colector va a tener un papel importante en la reabsorción de sodio, pero que está de agua, pero que está ligado ¿a qué? A la actividad de las hormonas, tanto de ADH como de aldosterona. ¿Sí? Aquí está. Aquí está nuestro amigo el ENaC. ¿Sí? Es un canal epitelial de sodio. Entonces lo que va a hacer aldosterona, que es un mineralocorticoide que se produce a nivel de la glándula adrenal, ¿okay? En la parte superficial. Vamos a ver que cuando llega este mineralocorticoide tiene su receptor interno, ¿okay? Porque logra pasar la membrana. Entonces lo que va a hacer por un lado es activar lo que son o estimular la actividad de los ENaC y también por otro es estimular la bomba de sodio y potasio ATPasa. ¿Para qué? Para que ese sodio que está reabsorbiéndose, ¿qué pueda pasar? Pueda también salir al intersticio y de esa manera cuando salga al intersticio lo que va a suceder es que el cloro, para tratar de ayudarlo, para neutralizar, va a incrementar los niveles de cloruro de sodio. Cuando se incrementan los niveles de cloruro de sodio, estamos viendo que aumenta la osmolaridad y lo que va a hacer es tratar de absorber agua. Entonces ese es el mecanismo de aldosterona. En el caso de lo que es la actividad de otras proteínas relacionadas con la reabsorción de agua, vamos a tener aquí de repente lo que habíamos estado mencionando, estas vasopresina, que va a tener efecto también, pero directamente sobre lo que es reabsorción de agua, principalmente, ¿sí? Vamos a ver acá. Ahí está vasopresina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de vasopresina?
la absorción de agua, ¿no? Pero acopolina a acopolina. Vasopresina tiene diferentes receptores, un solo receptor, solamente está a nivel Tiene diferentes renal. B2R a nivel del Ya, túbulo el receptor colector. B2, ¿qué más? Entre 1 a Hay dos, hay uno. B1AR, B1AR, B1BR. Claro, el receptor 1A y 1B. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el receptor V2? Que va a estar a nivel de lo que serían las células principales, este de aquí, que van a estar teniendo un papel importante en el proceso de mantenimiento del equilibrio hídrico. ¿Qué va a hacer? Cuando se une su receptor que está acoplado a una proteína G, una proteína GS, ¿qué sucederá? se va a liberar la subunidad alfa. Se libera su unidad de alfa, ¿qué más va a pasar? Cataliza la dilatociclasa. Activa la dilatociclasa, que es una enzima capaz de Convertir el ATP en AMP. catalizar la reacción ATP-AMP cíclico. AMP cíclico que tiene un efecto sobre la activación de quinasas tipo A o proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico, y también va a activar estos EPAC. Estos EPAC, ¿ok?, va a tener un efecto sobre algunos factores transcripcionales, como por ejemplo el CREP. ¿Sí? El CREP está a nivel de lo que es el material genético, va a estimular a la síntesis de más acoporinas, ¿ok? Y estos se van a estar ahí guardando en vesículas. Entonces, el efecto de vasopresina va a ser un efecto directo sobre las mismas vesículas para que se expresen a nivel de la membrana apical, y también va a tener un efecto sobre la síntesis de más acoporina. ¿Sí? Obviamente esta va a ser más rápida. La síntesis de más acoporina va a demorar todavía un poco. ¿Sí? Todos los procesos de síntesis van a todavía demorar. ¿Sí? No vayan a pensar que es así de rápido. Y aquí en el gráfico tenemos una distribución de lo que son las diferentes acoporinas que van a estar en la nefrona. ¿Sí? Ven, ahí está lo que son las acoporinas, tanto las tres que están a nivel del túbulo colector, y también tenemos la número 4, 2, un poquitito solamente, la 1. Hay como 15 acoporinas, creo. Y también los clubs también son un montón. Sigamos. A ver, el efecto con ADH y sin ADH, facilísimo. Ya lo habíamos visto también. ¿Qué va a pasar con ADH? Más concentración. Claro, ADH está reabsorbiendo agua, por ende el soluto va a quedar. ¿Cómo va a ser esa orina? Concentrada y poca cantidad. ¿Por qué? Porque está reabsorbiéndose todo el agua. En cambio, sin ADH, digamos, lo que va a pasar es volúmenes de orina bastante grandes y orina diluida. ¿Ya? Fácil cuando saben mecánica. Ahora vamos a tener cómo son las velocidades de reabsorción tubular. ¿De qué dependerá? A ver, vamos a analizar cada uno de los valores que tenemos y si están relacionados con sus características que tienen en cuanto a las cargas y también en cuanto al tamaño de sus moléculas. A ver, fíjense cuál podría ser más que se reabsorba de manera más rápida. ¿De qué dependerá? ¿Cómo sería la mujer? Depende del tamaño del peso molecular que dice, ¿Velocidad de expresión? la concentración. Obviamente que va a depender de la concentración. En cuanto más concentración, recuerden
cuando hablamos de los transportes, mayor gradiente también va a estar relacionada con mayor velocidad. Asimismo, hay que tener en cuenta que cada una de ellas va a tener, digamos, una diferencia en lo que es la velocidad de filtración del día, principalmente su tamaño, ¿sí? Eso es lo que hay que resaltar. Hablemos ahora de la micción. Lo último del proceso, pues en la micción vamos a hacer una revisión así rapidita del tracto urogenital del macho y de la hembra. ¿Qué va a pasar en el macho? En el macho, por lo general, el conducto uretral o el proceso uretral a veces es bastante grande y a veces tiene como una proyección y por ende lo va a hacer propensos a problemas que puedan haber ahí. En cambio la hembra es más pequeñito. Ahí ¿qué va a pasar? Si hay alguna contaminación, ¡plum!, está enfrentecida. ¿Ya? Es más peligroso. ¿Qué más vamos a tener en cuenta aquí en lo que es el aparato urogenital? Vamos a tener en cuenta la inervación que tiene. ¿Qué nervios estarán inervando la vejiga? A ver, ¿qué creen? ¿Qué recuerdo? Vamos a ampliar esto, ¿no? Sí, un poquito. ¿El vago? No, porque está muy abajo. No llegaría mucho. No va a llegar. El vago está bien que vague por ahí, pero no va a dar tanto. Interna Está el nervio pudendo, ¿qué dices? la arteria pudenda interna. Nervio pélvico. Ya, tenemos quiénes, tres principalmente. El pudendo, ¿quién más? El pélvico y el... ¿Qué más me falta? Ahí ya, pudendo, pélvico hipopótamo, no, hipogástrico. Hipogástrico. ¿Sí? No sabíamos hacer charadas, ¿no? Ok, entonces, si tenemos tres nervios, ¿sí? Tres nervios. Y recuerden que los nervios son paquetitos de neuronas, ¿okay? Son axones principalmente, ¿sí? Pero como están fuera del sistema nervioso central se llaman nervios, si son dentro se llaman tractos, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una serie de receptores. Esto estará relacionado con el tipo de fibras que hemos recogido, que estábamos viendo, claro que sí. Los tres van a ser de diferentes sistemas. Por ejemplo, díganme del nervio pudendo, ¿a qué sistema pertenece? El pudendo, va a inervar a lo que es el esfínter externo, que es voluntario, ¿sí? Por eso ese es parte del somático. El nervio hipogástrico, va a estar inervando ¿a quién? Al músculo detrusor de la vejiga y también a el esfínter, pero interno. Este hipogástrico va a tener receptores tanto beta 3 como alfa 1. Entonces, ¿qué tipo de nervio será? Solamente nos queda del simpático y del parasimpático. ¿Cuál será? Simpático, ¿sí? Es el simpático. Y el otro pues será el parasimpático. ¿Cuál es el que nos falta? El pélvico, ¿sí? El pélvico va a ser parte del parasimpático. Ahora, recuerden que en el hipogástrico que tenemos
que cuando esté en el músculo detrusor de la vejiga, su receptor va a ser el beta 3, ¿sí? Y el beta 3 lo que hace es relajar el músculo detrusor de la vejiga. ¿Cuál es el músculo detrusor de la vejiga? El óculo de la vejiga, ¿sí? Se llama músculo detrusor de la vejiga. Y en el caso del nervio pélvico, ¿a qué tipo de receptores se va a unir la acetilcolina que se libere? M3, ¿no? Claro, M3. ¿Por qué es M3? Porque está ahí. No. Chistoso, ¿ya? Claro, M3, ¿por qué? Porque el M3 está relacionado con la contracción del músculo liso. Y el músculo detrusor de la vejiga es un músculo liso. ¿Ya? Acá tenemos diferentes, ¿ok?, distribuciones de los receptores, pero necesitamos conocer primero cuáles están implicados en los diferentes nervios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Aquí está. El reflejo de la emisión es un reflejo bastante complejo. ¿Por qué? Porque no solamente va a implicar a la vejiguita y a los 3 nervios que hemos mencionado, sino que también van a haber fibras que van a llevar la información hacia el sistema nervioso central y van a llevarlo hacia su centro de regulación, que va a ser el núcleo pontino. Sí, ahí está el núcleo pontino, aquí en el pons, pero se llama pontino. Ahí se va a llevar y luego este va a integrarse con la corteza cerebral para que sea consciente. Asimismo, debemos mencionar que para que se lleve la información va a necesitar de un tracto, ¿okay? Si el tracto va por la médula espinal y llega al... Ahí acá no está. Pero llega al tálamo, ¿cómo se llamará ese tracto? Se llama tracto espino-talano, ¿ok? Espino-talano. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la vejiga, ¿ok?, está llenándose poco a poco, tin, tin, cuando empieza a distenderse, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay demasiado volumen ya. ¿Ok? Se está llenando, ¿sí? Se está llenando, ya más. Se va a tomar la información por los nervios hipogástricos y se va a llevar a médula, y de la misma médula va a regresar la información. ¿Para qué? Para que inhiba lo que es la contracción, porque lo que debería pasar es, después de una relajación, ¿ok?, distensión, se debe dar una respuesta de contracción. Pero como todavía no está tan lleno, lo que se hace es, ¿qué cosa? Relajar el músculo detrusor de la vejiga y contraer el esfínter interno, ¿sí?, durante una fase que se llama la fase de llenado. Así se da, ¿sí? Pero cuando ya hay demasiada cantidad, ¿qué va a pasar? Esta información no solamente se va a quedar a nivel de médula, sino que va a empezar a subir hacia lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Va a llevarse esta información mediante el tracto espino-talano. ¿Hacia dónde? Su nombre lo dice, hacia el tálamo, y también va a tener algunas aferencias hacia el centro pontino. Ahí está. Pero acá no lo veo el tálamo. ¿Usted lo ve? No, profesora, es que estaría debajo de lo del pons. Ahí está. Ahí estaría, pero no está. Debe estar un poquito más arriba. ¿Ya? Entonces, tiene que venir, llegar, y va a tener una sinapsis para trabajar con corteza y otra con el núcleo pontino. Aquí lo que va a hacer el núcleo pontino, que es el responsable del centro de la micción, va a responder ¿cómo? Si ya hay demasiada ya distensión, lo que va a hacer es ¿qué? Es inhibir al simpático, es decir, inhibe al que estaba relajando el músculo detrusor de la vejiga, y lo que va a hacer es activar ¿a quién? Al parasimpático. ¿Para qué activa el parasimpático? Para que éste se contraiga. Asimismo, como está inactivando el simpático, también se va a ver que se va a inactivar a esa contracción
del esfínter interno, porque recuerden que lo que hacía lo que hacía el simpático, ¿qué cosa era? Relajar el detrusor y contraer el esfínter interno. Entonces vamos a inhibir esa actividad y lo que se va a dar aquí es la apertura del esfínter externo. ¿Para qué? Para que salga la orina. ¿Sí? Y acá está lo que son los nervios del simpático, parasimpático y del somático que ya hemos visto. En el caso de esta fase de llenado, vamos a ver que van a ser importantes algunos núcleos que están relacionados con ese proceso de poder permitir que se llene la vejiga. Y aquí hay una pequeña salvedad de repente respecto a dónde están ubicados estos centros y que va a variar en tanto a gatos y perros, ¿okay? Eso va a marcar de repente la diferencia donde puede producirse de repente una alteración, ¿sí? Y si está alterado, ¿qué pasa a veces que está alterado lo que es L2 a L5 en los gatitos? ¿Qué creen que producirá? ¿Obstrucción? No, si no se daría cada rato, podría estar orinando, porque no va a haber, ¿okay?, una como inhibición. Recuerden que cada que va llenándose le manda información a la médica, pero me dice no, todavía falta. ¿Sí? ¿Qué? Incontinencia. Podría darse incontinencia diversas causas, principalmente cuando el esfínter externo es el que no está funcionando de manera adecuada. Puede haber otras causas también, pero principalmente eso. ¿Sí? Entonces, cuando ya se activa el parasimpático, ¿qué se va a dar? La micción. La micción, porque se va a producir un proceso de inhibición del simpático. Aquí existen unos núcleos, que es el núcleo Hertz y el núcleo ONU, que están relacionados principalmente con la fase del llenado, ¿sí? Que son un grupo de neuronas que van a estar teniendo un efecto sinérgico en esta fase del llenado. Mientras que en la fase del vaciado lo que vamos a ver es que se va a estar dando que se va a producir el hecho de distenderse tanto, ya va a empezar a contraerse el músculo del detrusor para que pueda, ¿okay?, llevarse la información hacia lo que es el núcleo continuo y luego a algunas áreas, por ejemplo, como el lucus cerebrius. ¿Okay? Este va a tener también un papel importante en esta actividad. Aquí, en esta parte, se ve que se inhibe esos núcleos que habíamos visto de Hertz. ¿Okay? Se va a inhibir, ¿por qué? Porque aquí está activo el parasimpático. ¿Sí? Ya. Ahí tienen este gráfico que va a ser bastante interesante para trabajarlo y para ver lo que es este efecto. Entonces, cuando se da la micción es cuando se da la contracción del músculo detrusor y la apertura de los esfínteres. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender? Pues de la cantidad también que va a haber de estas sustancias. ¿Sí? Ok, vamos a ver, escaneen esto. Escaneen para mí. Este es mi QR de mi yape. Este es mi yape. A ver quién me da más. Chupado. No se diga más. Con mi tablet.